salían muchísimo con las lluvias. Con esta alteración de los ciclos climáticos ya no han vuelto a salir o que las poblaciones de estos cucarroncitos han disminuido bastante. Esto es solamente un ejemplo de todo lo que normalmente pasaría en el país. Ahora bien, también es importante para entender el cambio climático cómo funciona el sistema climático. Y es que básicamente el sistema climático del planeta está muy relacionado con la radiación solar. Y es que es, digamos que, un equilibrio muy delicado entre la energía que entra al planeta y la energía que sale o la energía que es absorbida. Y esto depende de una concentración de diferentes gases que hay en la atmósfera, no solamente de CO2, sino de otros gases que están en la atmósfera. Si bien es cierto, nosotros necesitamos de la energía solar para subsistir, de hecho, la fotosíntesis es la base de la vida terrestre. Cuando aumenta la cantidad de energía que queda absorbida en la Tierra, pues básicamente aumenta la temperatura y empiezan a verse todos estos cambios en los patrones climáticos de los que les hablaba. Entonces es bien importante esto porque básicamente al aumentar la concentración de los gases de efecto invernadero en la atmósfera es que ocurre este efecto invernadero y empiezan a hacer esas variables climáticas porque todo depende pues de la energía que está siendo absorbida o liberada de nuevo al espacio. Ahora incluye otro concepto importante y es los gases de efecto invernadero. Entonces, los gases de efecto invernadero son químicos que en su estado gaseoso se acumulan en la atmósfera del planeta Tierra o en nuestra atmósfera y que son capaces de absorber radiación del Sol, aumentando y reteniendo el calor de la atmósfera. Eso es básicamente lo que es un gas de efecto invernadero. Impide que la luz del Sol o que la energía calórica del Sol, la radiación solar, vuelva a salir al espacio dejándola en la Tierra y aumentando la temperatura. Los principales gases de efecto invernadero que nosotros conocemos actualmente son el vapor de agua, pero principalmente el dióxido de carbono, el óxido nitroso, el metano y el ozono. Entonces, estos gases son los principales gases de efecto invernadero o los gases que más afectan digamos que a la atmósfera y la capacidad de la atmósfera para volver a dejar salir o para retener energía. Luego, ya teniendo en cuenta digamos que estas características de entender muy bien qué es el clima, de entender qué es el cambio climático, de entender qué son gases de efecto invernadero y cómo funciona el efecto invernadero, podemos hablar de cuáles son esas fuentes de los gases de efecto invernadero. Que no todas las fuentes de gases de efecto invernadero son de origen humano, también hay unas de origen natural que dependen mucho de los ciclos naturales. El problema en verdad es que los que se originan de manera natural normalmente hacen parte de un ciclo biogeoquímico que la naturaleza se encarga en volver a circular. Por ejemplo, el CO2. Si bien es cierto, nosotros exhalamos CO2, las plantas absorben ese CO2 y lo transforman de nuevo en oxígeno. Entonces, el problema es cuando son otros de origen humano que han sido generados principalmente por actividad humana o por actividades económicas humanas que se vieron incrementados considerablemente desde la revolución industrial. Entonces, estos gases de efecto invernadero, desde los de menos potencial de calentamiento global hasta los de más potencial de calentamiento global. Es decir, que esta molécula que está acá abajo, la de dióxido de carbono, tiene un potencial de calentamiento global de 1. Es decir, que aún captura más energía para mantenerla, digamos que en la atmósfera. Pero también está el metano, luego está el óxido nitroso y los gases, digamos que más contaminantes o que tienen más potencial de calentamiento global son los fluorocarbonados. El metano es principalmente producido por la descomposición de cultivos y demás, pero también es naturalmente producido por la descomposición en humedales o ecosistemas sujetos a inundación y demás, por ejemplo, en pantanos o en otro tipo de humedales. El óxido nitroso se libera, por ejemplo, a través de la descomposición del estiércol y la orina y además también se libera por producción humana, por ejemplo, en el uso de fertilizantes nitrogenados y demás, como la urea y demás. Y los dos fluorocarbonados son un compuesto específico. ¿Me escuchan? Creo que se cayó mi internet. ¿Me Ya, ya te escuchan? escuchamos. Qué pena.
Entonces, estos gases es la base de lo que vamos a hablar más adelante, porque es bien importante que nosotros tengamos claro cuáles son los gases de efecto invernadero para poder hacer análisis de cómo adaptarnos al cambio climático, cómo mitigar los efectos de estos gases de efecto invernadero y además de eso, cómo compensar también estos efectos. Entonces ahora también quiero preguntarles cómo afecta el cambio climático a las empresas. No sé si ya tenemos algún voluntario o tenemos alguna persona que quiera levantar la mano de cómo cree que afecta el cambio climático a las empresas. ¿No tenemos ningún voluntario? Estefanía. Espérame ya un segundo y miramos, a ver, les damos un tiempo, de pronto alguien que quiera participar a través del chat. O acá Miguel Velasco nos dice disponibilidad de recursos. En efecto, eso es uno de los impactos que tiene el cambio climático en la disponibilidad de recursos. Acá Em, levantaron la mano, Andrés, espérame un segundo, le damos, le abrimos el micrófono. Adelante, Darío Soto. ¿Nos Darío. escuchas, Darío? Ahí me escuchan, buenos días. Sí, te escuchamos. ¿Cómo va? Muy buenos días, muchísimas gracias. Pues indudablemente el cambio climático pues está directamente relacionado al tema de la producción. Si bien sabemos, nosotros también tenemos o contamos con unas condiciones donde podemos jugar con esos aspectos. Cuando tenemos unos cambios drásticos, cuando nos enfrentamos a todo este tema de calentamiento global, pues también nos vemos obligados a implementar estrategias para que esta producción no se vea afectada y tratar de maximizar eh, pues nuestro mayor esfuerzo para que nuestra producción no sea afectada por estos cambios, temas de temperaturas, temas de cambios en temas de humedades relativas en los diferentes territorios donde tenemos producción, pues el clima obviamente va a ser uno de los factores que nos van a causar mayor incertidumbre directamente relacionados a la producción. En efecto, Raúl, muchas gracias por la respuesta. En efecto, hay muchas afectaciones del clima, no solamente a la producción, sino a toda la cadena de suministro y además de eso a la cadena productiva o la cadena de valor del negocio. Entonces, hay diferentes estudios que muestran, por ejemplo, para el sector avícola puntualmente, que un aumento considerable en las precipitaciones, en las lluvias, va a disminuir la producción. Un aumento en la temperatura es posible que también disminuya la producción. Entonces, y además de eso, por ejemplo, cuando hay lluvias torrenciales y se afectan las vías, hay demoras en la distribución de productos, en la distribución de alimentos y demás. Entonces, el cambio climático nos afecta de manera directa y además de manera indirecta a nuestras empresas. Una cosa bien interesante es que hay gente que todavía cree que el cambio climático no es verdad y hay una cosa que tenemos que saber y es que el cambio climático es un hecho científico. Los cambios recientes en el clima son generalizados y uno los puede ver en el día a día. Las lluvias son más imprecisas, las temporadas de lluvia a veces son más largas, a veces son más cortas. Entonces, ese cambio climático es un hecho científico y el problema en verdad con el cambio climático es que esos cambios en el clima o cambios puntuales son más intensos y tienen una duración más prolongada o más corta. Ahora bien, en una reciente encuesta que se realizó con la Cámara de Comercio de Bogotá, nos dimos cuenta que el 66% de las empresas del país se han visto afectadas por los cambios en el clima y las primeras evidencias del cambio climático en el país. Es decir, que más de la mitad de las empresas del país se han visto afectadas de una manera u otra por los cambios, por los cambios en el clima. El 49% de las empresas no saben qué es el cambio climático. Esto es un problema, digamos, que es serio, porque si nosotros queremos adaptarnos o queremos mitigar el cambio climático, primero tenemos que entender qué es el cambio climático y por eso al principio de esta charla veíamos qué es el cambio climático. Además de eso, entre el 60% y el 86% de las empresas que consultamos no conocen qué es la descarbonización o qué es la carboneutralidad
ni los planes que Colombia tiene relacionados a la carbono neutralidad. Y por último, el 80% de las empresas no considera que sus actividades tienen relación directa con el cambio climático. Este es un porcentaje bien serio, porque 80% de las empresas del país no creen que sus actividades tienen relación directa con el cambio climático, pero nada más, como les mencionaba ahorita, para el sector agropecuario, la producción se va a ver afectada y de hecho el sector agropecuario es uno de los que más afectaciones va a tener relacionadas directamente al cambio climático. Una cosa bien interesante es que, como les mencionaba anteriormente, está completamente comprobado que las actividades humanas son las que provocan los fenómenos climáticos y que son las relacionadas directamente a los eventos climáticos extremos como el calor, como las lluvias, como las sequías y demás. Además, es bien importante mencionar que a menos que se produzcan cambios, digamos que inmediatos en reducciones rápidas y a gran escala de las emisiones de gases de efecto invernadero, va a ser imposible limitar el cambio climático a 1,5 grados centígrados, que es, digamos que la meta mundial. Además de eso, es bien importante hablar luego de las emisiones de gases de efecto invernadero. De acuerdo al inventario que se realizó en 2018 de la tercera comunicación de cambio climático, estos 5 sectores concentraron más del 92% de las emisiones de gases de efecto invernadero en el país. Si nos damos cuenta, si bien es cierto el sector forestal, la FOLU, son los que más emisiones generan, el sector agropecuario es responsable del 29,9% de las emisiones de gases de efecto invernadero totales del país. Es decir, que el sector agropecuario es uno de los que más emisiones genera. Luego tenemos las industrias de la energía, el transporte y demás. Pero es bien importante enfocarnos cómo este sector genera tantas emisiones y entonces al generar tantas emisiones, cuáles son las acciones que podemos tomar, cómo podemos ser conscientes de estas emisiones y empezar a gestionar estas emisiones de la manera más adecuada. Otra cosa bien importante es que, de nuevo, el informe del IPCC, que es el Comité Interinstitucional para el Cambio Climático de la ONU, especifica que tenemos que tomar medidas ya para poder reducir las emisiones a 2030, que es la meta que nosotros propusimos en la NDC. La única forma para que podamos reducir digamos que las afectaciones al cambio climático van a ser específicamente la reducción de emisiones y por lo menos reducir el 50% de nuestras emisiones al 2030. Y una cosa bien importante es que más o menos el 27,8% de las inversiones que se realicen en Colombia de aquí a 2030 van a ser en recuperación verde. Eso es bien interesante porque nos hace un escenario prospectivo de cómo va a ser la inversión a largo plazo en el país. Es bien importante que hay un cambio en el mercado y que la sostenibilidad, la gestión de cambio climático ahora es uno de los factores fundamentales para que los inversionistas tomen decisiones en términos de poder lograr, digamos que un cambio en términos de cambio climático y gestión ambiental. Además, el 1% del PIB en los próximos 10 años va a ser invertido en soluciones basadas en la naturaleza. Esto para poder reducir costos. Una cosa interesante es ver que no solamente es una cosa de gestión ambiental, sino que también es un tema de prospección y de inversión y de gestión de riesgos de la inversión. Una cosa también bien interesante es que las empresas aún no saben cómo gestionar el cambio climático. Una encuesta específicamente realizada acá en Bogotá demostró que el 73% de las empresas que consultó la Cámara de Comercio no tiene idea de qué es la descarbonización, el 86% no sabe qué es la carbono neutralidad, 57% no conoce las metas de reducción de gases de efecto invernadero que les estábamos mencionando. 60% de las empresas en Bogotá considera que no está expuesta a aumentos de materias primas relacionadas por el cambio climático. El 20% percibe que es una relación directa entre la operación y la empresa por el cambio climático. Entonces, además que un 51% no sabe qué es el cambio climático y cómo implementar medidas dentro de sus empresas. En general, por los números que hemos visto tanto en la encuesta nacional como en la encuesta para Bogotá,
inclusive acá en Bogotá, que uno diría como las empresas en Bogotá están más relacionadas a temas ambientales, tienen que cumplir más normativa, aún así no conocen los temas de cambio climático. Por otro lado, la descarbonización representa una oportunidad económica para el sector privado. Solamente en Estados Unidos, 190 empresas de la lista Fortune 500 de las 500 empresas que están en la lista Fortune ahorran 3.700 millones de dólares por medidas de mitigación, relacionadas específicamente a medidas de mitigación. Ya más adelante les hablaré qué son estas medidas de mitigación. En la Unión Europea, la gestión adecuada de residuos ahorra hasta 75.890 millones de dólares al año, y en Colombia, cerca de 200 empresas en Cundinamarca sumaron ahorros hasta de 3.5 millones de dólares al año por acciones de mitigación. Entonces nos damos cuenta que la gestión de cambio climático es una oportunidad económica para las empresas en ahorros en términos de eficiencia y demás. Pero entonces ahora específicamente con este contexto general de cambio climático, del el conocimiento de las empresas del cambio climático, ¿qué hace específicamente Colombia para gestionar este cambio climático? Pues bueno, la política de cambio climático del país puede dividirse actualmente en 3 niveles. Uno es el Plan Nacional de Desarrollo que termina este año. Luego, a mediano plazo, tenemos la contribución nacionalmente determinada, que es la NDC, del video que vimos al principio de esta charla, donde hablamos sobre metas específicas, pero la meta general de la NDC es reducir las emisiones en un 50% al año 2030. Y por último, a 2050 tenemos la estrategia a largo plazo, que es la estrategia de 2050, donde el país se compromete a ser carbono neutral para el año 2050. En este marco político, entre el Plan Nacional de Desarrollo y la contribución nacionalmente determinada, nace la Estrategia Colombia Carbono Neutral. Y ya les voy a hablar de esta Estrategia Colombia Carbono Neutral. Uno de los pilares de la Estrategia Carbono Neutral es involucrar al sector privado en la acción climática del país. Y es que este Programa Nacional de Carbono Neutralidad busca orientar al sector privado en 3 grandes campos principalmente: en la medición de huella de carbono, en la mitigación y en la compensación de los gases de efecto invernadero que son generados por cada organización. Y es porque la acción climática es necesaria y además es buen negocio para las empresas. ¿Por qué es buen negocio? Porque implementar medidas de mitigación y compensación puede traducirse en eficiencia operativa, puede traducirse en acceso a nuevos mercados, como les mostraba en las diapositivas anteriores. Más o menos un 27% de la inversión a largo plazo va a ser inversión verde, entonces puede dar acceso a nuevos mercados, no solamente de inversión, sino también de consumo. Está comprobado las tendencias de consumo nacionales, que el consumo selectivo y el consumo de productos sostenibles va a generar una diferenciación importante en el mercado. Además, también puede ayudar a gestionar los riesgos, como lo mencionaba una de las personas anteriormente. Hay riesgos en términos de operación, hay riesgos en términos de producción, hay riesgos en términos de abastecimiento. Entonces, es bien importante poder gestionar estos riesgos, pero también hay riesgos relacionados a la normatividad. No sé si ustedes saben, pero el año pasado publicamos la Ley de Acción Climática, y en la Ley de Acción Climática, el artículo 17 especifica que se va a crear el registro obligatorio de emisiones, que todavía no está regulado, pero en algún momento se va a regular, y algunas empresas van a tener que reportar sus gases de efecto invernadero, y pues si no conocemos cómo medirlos, pues va a ser un problema. Pero también va a tener acceso a capital y seguros. Hay mucho capital actualmente relacionado a finanzas verdes y además aseguramiento verde. Entonces, ¿qué es la Estrategia Colombiana Carbono Neutral? Pues nosotros hablamos tanto del Programa Nacional de Carbono Neutral, el SINA Carbono Neutral y Mi Huella de Carbono. Esta Estrategia Colombiana Carbono Neutral es un mecanismo para promover el empoderamiento climático en el sector público y privado, y poder permitir una gestión climática adecuada en las empresas. ¿Cómo es la metodología o qué es lo que nosotros hacemos en este programa Carbono Neutral o en esta Estrategia Colombiana Carbono Neutral? Nosotros realizamos sesiones de orientación técnicas basadas en el aprendizaje y en la práctica, enfocadas en la medición y en la gestión de huella de carbono organizacional.
Y es bien importante que tengamos claro huella de carbono organizacional, porque hay muchos tipos de huellas de carbono. Hay huella de carbono organizacional, hay huella de carbono de producto, hay huella de carbono de proyecto y huella de carbono personal. Entonces, en este programa nos enfocamos en la huella de carbono organizacional. ¿Cuál es la huella de carbono específica de la empresa? Y además organizamos a las empresas en 4 diferentes grupos, de acuerdo al nivel que participa cada organización. El primer grupo es el grupo de huella de carbono o cálculo de huella de carbono, donde enseñamos específicamente a la organización en el cálculo y reporte de un inventario de gases de efecto invernadero, de acuerdo a la metodología del GHG Protocol, que es una metodología internacionalmente aceptada y además también es validada por los organismos de verificación. En el grupo 2 enseñamos en el plan de acción para reducir la huella de carbono. En este grupo, ya después de que han medido la huella de carbono, las empresas aprenden cómo gestionar esa huella de carbono y damos orientación específica para la identificación y planificación de acciones de mitigación de gases de efecto invernadero dentro de la organización. En el grupo 3, lo que hacemos es una orientación para la certificación en carbono neutralidad. ¿Y esto qué significa? Las empresas tienen la posibilidad de certificarse. Una cosa bien importante es que el programa no da una certificación de carbono neutralidad, sino que orienta a las empresas para que puedan obtener esa certificación de carbono neutralidad. Y en el grupo 4 damos temas relacionados en la alineación con la NDC y la estrategia E2050, y es que lo que esperamos al final de los ciclos de formación es que las empresas puedan hacer aportes específicos a estas metas nacionales de reducción de gases de efecto invernadero. El programa es bien interesante porque este programa es un paso adelante de lo que se viene en términos de gestión climática para las empresas en términos normativos, y nos adelantamos para enseñarles a las empresas en cómo hacer la gestión climática específica en su organización, desde la medición de su huella de carbono hasta el aporte a las metas nacionales. Esta formación es completamente virtual. Tiene una duración de más o menos 20 horas y los ciclos formativos o las clases son cada 8 días o cada 15 días, 2 horas. Entonces, el ciclo completo dura 4 meses, más o menos, y al final damos 2 certificaciones. Uno para las empresas que participen en al menos el 80% de la formación y otro para la persona que participe en el 80% de la formación. Cada empresa tiene derecho a 3 personas que hagan parte del ciclo de formación. Y, si una, al menos de esas 3 personas delegadas participan en el 80% de la formación, es certificada como parte del proceso de formación. ¿Cómo nos ha ido en el programa actualmente? El programa ha tenido 2 versiones, 2021-1 y 2022-1. Entonces, tenemos al momento más de 500 empresas que hacen parte del programa y que están, digamos que directamente relacionadas y que han participado en los procesos de formación, y son principalmente de las industrias manufactureras. Si bien es cierto, más del 50% de las empresas son grandes, queremos aumentar nuestro alcance y por eso estamos haciendo estos talleres como de divulgación, para que más empresas se sumen al programa y puedan hacer parte, pues, del programa y de la estrategia colombiana carbono neutral. Tenemos empresas de todos los sectores. Para ser parte del programa no tienes que ser de un sector específico, no tienes que ser de una sola tipo de formación, sino que podemos ser de cualquier tipo de empresa o cualquier tipo de sector y de cualquier tamaño. El único requisito es básicamente ser una empresa, tener certificación legal y además de eso, pues, hacer parte, hacer el proceso de inscripción. Eso era más o menos lo que tenía preparado para el día de hoy, como un contexto general de cambio climático. Las personas que se quieran inscribir, es muy sencillo. Lo que deben hacer es entrar a la página carbononeutral.minambiente.gov.co. Aquí van a encontrar mayor información acerca del programa, y acá está el link para inscribirse en el programa. Es un link muy sencillo y que puede tener información, pues, de cualquiera. Entonces, ahora sí, escucho si tenemos alguna pregunta. Listo, Andrés, muchísimas gracias por esta presentación y por este contexto sobre cómo desde el Ministerio de Ambiente pues están apoyando todo este tema de capacitación y formación a las empresas frente a la mitigación del cambio climático.
Tenemos una pregunta. Primero, si nos puedes compartir el link a través del chat Sí, claro que sí. para revisar cómo las empresas se pueden inscribir. Esa era la primera pregunta. La segunda pregunta que nos están haciendo es si tiene algún costo. No, el programa es completamente gratuito. Es una cosa bien interesante porque te damos certificación, la certificación la firma el Ministerio de Ambiente y es absolutamente completamente gratuito y podemos delegar hasta 3 personas de la empresa para participar. Vale, perfecto. Otra pregunta que tengo y es, son 4 módulos. El primer módulo es sobre huella de carbono, el segundo sobre acciones para reducir las emisiones de esa huella de carbono, el tercero es certificación en carbono neutro y el cuarto es la alineación con la comunicación, ¿cierto? Con la Eh, NS. con la NDC. ¿Las empresas podrían solamente participar en un solo módulo o tienen que cumplir todo Sí. el ciclo? Cada módulo dura 4 meses, entonces una empresa puede participar solo en un módulo. Entonces, como les mencionaba, hemos tenido 2 versiones hasta el momento del programa, 2021-2 y 2022-1. De hecho, la próxima semana terminamos este ciclo de formación, pero las empresas, dependiendo de su nivel de organización o su nivel de avance en términos de gestión climática, pueden participar solo en el grupo 4, o en el grupo 3, o en el grupo 2 o solo en el grupo 1. Pero cada grupo dura 4 meses. Dura 4 meses y tienen unas fechas establecidas de inicio de cada uno Sí, de los módulos. sí, en efecto. Todos los módulos inician en agosto de este año y el plazo final para inscripción es el 29 de junio. 29 de junio. Listo, perfecto. Acá nos está preguntando Cristina Tavares, en las emisiones que presentó sobre el sector agropecuario, ¿qué peso tiene el sector avícola o qué proporción? No te sabría decir específicamente porque la comunicación de cambio climático lo agrupa general en términos de sector agropecuario. No te sabría decir específicamente para el sector avícola. Creo que hay unos reportes en el BUR, en el reporte bianual de cumplimiento, hay un reporte por sector, pero no estoy seguro si está el sector avícola específicamente. No, nosotros hemos hecho esa revisión no aparece, digamos, como diferenciado el sector avícola, aparece, es el sector pecuario. Sin embargo, pues el sector avícola no aparece diferenciado. De hecho, hace 2 años armamos una mesa técnica con las personas del IDEAM, que son las encargadas de generar esta comunicación y digamos que a partir de allí ellos pudieron calcular algunas emisiones por parte del sector, pero como tal, pues en específico, Cristina, no, en este momento pues no aparece. Hay otra pregunta, espérame un segundo. Pues Y confirmar. acá en pantalla puse el código QR. Ustedes pueden escanear este código QR y los manda directo al link de inscripción. Igual en el chat les puse la página web donde se pueden inscribir. Ahí está, inscríbase al programa y también se pueden inscribir. Ok, perfecto. Eh, dice, ¿continuaría la estrategia ante el cambio climático de gobierno que se aproxima? Pues eso sí es incierto. Nosotros sabemos que por lo menos este segundo semestre vamos a continuar con la estrategia, pero pues es completamente incierto. Esperamos que sí, porque son una de las metas de la contribución nacionalmente determinada, de la NSA y de los compromisos internacionales en términos ambientales, pero pues no sabemos cómo va a pasar porque la estrategia es solamente una iniciativa del ministerio. Entonces, esperamos que sí, pero es incierto, la verdad. Por lo menos sabemos que el segundo semestre vamos a estar. Ok, perfecto. Yo vi que Luz Mary estaba levantando la mano. Luz Mary, te voy a habilitar el micrófono. Segundo. Listo, Luz Mary, ya tienes el micrófono habilitado para que le hagas la pregunta a Andrés. Hola Estefanía, muy buenos días. Hola Michelle, Andrés, muy buenos días. Mi nombre es Luz Mary Serrano, de Inversiones El Dorado.
del Departamento de Gestión Ambiental. Pues Andrés y Estefanía, nosotros ya hemos venido trabajando también con el ministerio. Nosotros quedamos ubicados en la parte de Boyacá y estamos en la asociación del mecanismo de gases de efecto invernadero con Corpo Boyacá. Entonces, nosotros ya hicimos lo del cálculo de la huella de carbono, que partimos un año base desde el 2019 y ahorita continuamos con el año base 2020. Y estamos certificados pues con Incontec, ¿sí? Con lo de la certificación. Y estamos trabajando con el ministerio. No sé si Andrés Merced nos ha escuchado por ahí. Hemos estado en la Agenda 2030 y en la Agenda 2050. Ustedes son una de las empresas que están ya en los aportes de la NDC, entonces sí lo tengo muy claro y por eso, si te das cuenta, el plan de formación hay 4 niveles, tanto las empresas que ya tienen cálculo de huella de carbono como plan de reducir su huella de carbono, los que no se han certificado y el último grupo son las empresas que ya tienen certificación y que pueden hacer metas específicas a la NDC. Sí, era para comentar esa parte y es un programa muy chévere porque el ministerio ha trabajado con nosotros y nos ha capacitado bastante, sí, como para comentarle a las otras empresas que es muy chévere este programa en sí. Muchísimas gracias. Estamos trabajando a la mano con Boyacá y con la asociación y con el ministerio. Muchísimas gracias. Sí, la idea es precisamente que hayan más empresas como ustedes que logren llegar al grupo 4, que logren hacer unos aportes específicos a las metas nacionales y que además de eso gestionar su huella de carbono y gestionar en términos de acción climática representa unos beneficios importantes para la empresa en términos de reducción de riesgos, en términos de acceso a capital y en términos pues de legislación. Vale, Andrés, gracias. Gracias, Estefanía. Gracias, Luzmeri, a ti por este aporte y pues motivando y promocionando pues estas formaciones que pues son muy importantes y es el primer paso pues para revisar qué emisiones estamos generando como sector y qué estrategias y qué acciones podemos realizar para la mitigación de pues de ese impacto y esas emisiones que estamos generando. Entonces, no sé si haya alguna otra pregunta en el chat. Para Andrés, Andrés nos dicen que si puedes volver a compartir el link. Tú ya nos dijiste acá que vas a Yo lo voy a volver a compartir. poner en el chat. Ahí en el chat está el link nuevamente, entonces para que lo tengan presente. Vale, perfecto. Andrés, como nosotros te comentábamos la semana pasada, nosotros desde FENAVI ya hace 2 años estamos en la construcción de la huella de carbono del sector avícola. Quisiera pues como que le contáramos a las personas que están allí y que también pues han estado preguntándonos frente a la huella de carbono del sector, la calculadora de huella de carbono del sector avícola. Por ejemplo, para ese primer módulo que es el cálculo de las emisiones, ¿cómo nos podemos articular entre FENAVI y Ministerio para que se tenga en cuenta pues esta calculadora que nosotros ya hemos construido desde FENAVI? La idea es que las empresas que entren al grupo 1 tengamos una sesión específica para las empresas del sector donde enseñemos de manera conjunta con el desarrollador de FENAVI y con nosotros cómo diligenciar la herramienta. Si bien es cierto, en el programa nosotros facilitamos una herramienta puntual, la idea es que las empresas utilicen la que más se acomode a su realidad y a sus condiciones. Entonces, para el caso de FENAVI específicamente, todos los ciclos de formación serán tenidos en cuenta en términos, por ejemplo, de contexto, de entender qué son gases de efecto invernadero, de identificar las fuentes, pero ya en la clase específica de la herramienta utilizaríamos pues la de FENAVI. Listo, perfecto, Andrés. Otra inquietud. Vemos que en el módulo 2, que están no sé si puedes compartir esa parte, en el módulo 2 donde se menciona sobre las acciones para reducir la huella de carbono, o no sé en qué módulo podamos o las empresas puedan tener un poco más de información sobre aquellos incentivos que hay o beneficios tributarios para las acciones en mitigación en cambio climático. De hecho,
mañana, pasado mañana, el viernes, durante todas las sesiones, nosotros, además de las sesiones específicas por grupo de formación, hacemos unas sesiones transversales que las hacemos cada semestre. En la sesión específica sobre incentivos tributarios asociados a la gestión ambiental va a ser este viernes, pero en el próximo ciclo de formación haremos una específica también sobre esto y enseñamos los incentivos tributarios que existen actualmente en términos de gestión ambiental. ¿Cuáles son los que existen? Existen, por ejemplo, inversiones en gestión de eficiencia energética y fuentes no convencionales de energía renovable. Existen incentivos tributarios asociados, por ejemplo, a mejoras en condicionamiento ambiental y mejoras en control ambiental. Las de gestión eficiente de la energía y de fuentes no convencionales de energía renovable es del 50% de reducción del impuesto a la renta. La de mejoras en condiciones ambientales y en control ambiental es del 25% del impuesto a la renta. También enseñamos, por ejemplo, procesos de deducción de IVA, procesos de excepción de aranceles para la importación de productos. También enseñamos, por ejemplo, términos de incentivos tributarios relacionados a depreciación acelerada de activos y demás. Eso solamente como un contexto general. Tenemos una clase solamente sobre incentivos tributarios y de hecho hay una página de internet de incentivos tributarios de Minambiente. Y es bien interesante porque, pero no la tengo acá a la mano, porque nos habla un poquito sobre cuáles son los incentivos tributarios que tenemos actualmente relacionados a la gestión ambiental. Todavía no lo hemos publicado, pero creo que va a estar público en unos días. Pero sí, hay, en la página del ministerio podemos tener como claridad acerca de cuáles son esos, digamos que esos incentivos tributarios. Buenísimo esa información porque también pues varias empresas han manifestado el interés en conocer un poco más sobre esta información y en revisar cómo desarrollan o construyen sus proyectos con este enfoque para que les pueda aplicar pues los incentivos tributarios. En efecto. Bueno, Andrés, no tenemos más preguntas ni manos levantadas. Pues agradecerte por habernos acompañado en este espacio, por esta información tan importante. Nosotros desde FENAVI también vamos a empezar a divulgar esta información para que más empresas avícolas se adhieran a esta iniciativa que tiene el ministerio y que les va a ayudar primero pues a calcular sus emisiones en gases de efecto invernadero y en implementar acciones y estrategias que puedan ayudar a reducir este impacto pues, que generamos desde la actividad. Entonces, agradecerte por Muchas gracias a acompañarnos. ustedes también por la atención y pues nada, espero que se puedan inscribir y que puedan participar en el programa que de nuevo es gratuito, es una formación completamente virtual y nos da certificación. Entonces, bienvenidos todos pues a nuestro programa y los invito a inscribirse. Muchísimas gracias, Estefanía, por el espacio. Bueno, muchas gracias y muchas gracias a todos los asistentes por acompañarnos el día de hoy y nos veremos en la próxima hora de la sostenibilidad. Que tengan un buen día. Hasta luego.